Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María de los Ángeles Barrios Pérez y en esta ocasión les hablaré acerca del tema aprendizaje situado. Concepto. Para los autores Hernández y Díaz, el aprendizaje situado es un proceso cognitivo y conductual que permite a un sujeto aprender la realidad de su entorno para atenderlo epistemológicamente y afirmar nuevamente en la realidad de conocimientos aplicados. Cuando hablamos del aprendizaje situado, cabe mencionar que los conocimientos y el entorno deben de guardar una íntima relación, dado que los estímulos ambientales generan conocimiento. Gracias a esto se ha logrado disminuir los problemas de descontextualización del conocimiento y a su vez se ha aumentado la transferencia del saber al contexto, que básicamente es que los alumnos encuentren un significado o un sentido de lo que están aprendiendo para la vida diaria. Este tipo de aprendizaje comenzó a gestarse a partir de trabajos de autores como Lev Vygotsky y John Dewey. Vygotsky, quien es considerado uno de los más grandes psicólogos del siglo XX, a pesar de que nunca recibió una educación formal en psicología, su principal aporte fue el enfoque sociocultural. Vygotsky señala que el proceso de aprendizaje de un individuo implica el entendimiento e internalización de los símbolos y de los signos que hay dentro de la cultura o del grupo social al que se pertenece a través de la interacción con miembros más experimentados, que básicamente es cuando tú no conoces de algún tema que te interesa y empiezas a involucrarte con personas que saben mucho de ese tema, lo más probable es que ellos te transmitan sus conocimientos a través de la interacción como un simple diálogo o una simple charla. Por su parte, John Dewey, quien fue un filósofo que ha tenido una prolífica obra con la cual ha influido en varias áreas de las ciencias de la educación, como la didáctica, la filosofía de la educación, la psicología educacional, la política educativa, menciona que el aprendizaje experiencial debe ser activo y que no solo cambia a la persona, sino también al entorno. También menciona que el centro educativo debe ofertar al alumno situaciones reales que lo conduzcan a un crecimiento permanente y este se da gracias a la interacción entre las condiciones objetivas o sociales e internas o personales de cada alumno, lo que significa que se crean vínculos inmediatos entre el entorno físico y el social con las necesidades, los intereses, las experiencias y conocimientos previos del alumno que lo llevarán a transferir esos aprendizajes en la resolución de problemas de la vida cotidiana o incluso en situaciones más complejas. Los principales autores de este aprendizaje son Jean Ley y Etienne Charles Wenger. Estos dos autores trabajaron en conjunto y de ellos surge el concepto o el término cognición situada. Jane Leaf es una antropóloga social que teoriza el aprendizaje como participación cambiante en la práctica cambiante en curso. El trabajo de su vida desafía las teorías convencionales del aprendizaje y la educación. Por su parte, Wenger, teórico y profesional de la educación mejor conocido por su formulación de la teoría de la cognición situada, y su trabajo más reciente en el campo de las comunidades de práctica. Su principal obra se titula Comunidades de práctica, aprendizaje, significado e identidad. Básicamente, una comunidad de práctica es todo el entorno que implica una situación común o cotidiana y que sirve para generar un conocimiento. Los principales postulados de estos autores, principalmente de Wenger, quien define 4 componentes, sobre los cuales fundamenta que las personas aprenden a través de la participación social activa en comunidades de práctica. Estos 4 componentes son significado, práctica, comunidad e identidad. En cuanto a significado se refiere, menciona que es la manera de experimentar nuestra vida y el mundo como algo significativo. En cuanto a la práctica, menciona todos los recursos históricos y sociales que pueden sustentar el compromiso mutuo en acción. Para comunidad, menciona que son todas las configuraciones sociales en donde nuestra participación es reconocible como competencia. Y para identidad, dice que es una manera de hablar del cambio que produce el aprendizaje en quienes somos y de cómo crea historias personales en el devenir de nuestras comunidades. Otra autora que hizo importantes aportaciones acerca de este tema es Frida Díaz Barriga Arceo, de nacionalidad mexicana.
Actualmente es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuenta con un doctorado en Pedagogía y una maestría en Psicología Educativa, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su principal obra acerca de este tema se titula Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida. En este libro refleja una postura que se centra en la vinculación de la escuela con la vida, buscando lograr aprendizajes significativos. Un aprendizaje significativo es aquel donde se asocia la información de una situación nueva con los conocimientos que ya se poseen, reajustando y reconstruyendo un nuevo conocimiento o haciéndolo más amplio. Por lo regular, este tipo de conocimientos suelen durar toda la vida, por ello es que se llaman significativos. El libro ya antes mencionado cuenta con 5 capítulos en los cuales se presentan varias metodologías que sirven para el aprendizaje y la enseñanza, de las cuales explicaré solamente 2 que son las más comunes a utilizar. La primera es el aprendizaje basado en problemas, que consiste en el planteamiento de una situación o un problema real que pueda ser solucionable y abierto. La construcción y el análisis de la solución de este son el foco central de la experiencia, haciendo de la enseñanza un promotor del desarrollo del proceso de indagación y la resolución de problemas. La segunda metodología es el aprendizaje mediante casos o el método de casos, que consiste en proporcionarle al alumno una serie de casos que representen situaciones o problemáticas de la vida real para que las analice, las estudie y las resuelva. Este método fomenta el trabajo colaborativo, la reflexión y el trabajo proactivo del alumno sin llegar a la necesidad de resolver una situación o un problema. Díaz también desarrolló una metodología para el aprendizaje situado, ya que considera que para que éste se desarrolle debe de llevarse a cabo en 4 pasos, los cuales son partir de la realidad, análisis y reflexión, resolver en común, comunicar y transferir. A continuación explicaré a qué se refiere cada uno de ellos. Paso 1. Partir de la realidad. Antes de abordar un contenido, se necesita abordar una experiencia de la vida cotidiana significativa para el alumno. Utilizar la vida real del educando como un insumo de aprendizaje, para que le permita reconocer y conectar la vida con la educación y descubrir que están relacionadas una con la otra. El mediador debe de ser un experto en poder vincular experiencias o aspectos de la vida cotidiana de sus alumnos con los contenidos de las materias. En este caso, el mediador es el profesor. Por lo tanto, es importante que como docentes sepamos o aprendamos a vincular todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana a los conocimientos o los contenidos que queremos que los alumnos desarrollen. Cabe mencionar que cuando hablamos del aprendizaje situado, este va a generar competencias que van a surgir a través de la resolución de problemas. Paso 2. Análisis y reflexión. Según los autores Hernández y Díaz, este paso supone utilizar todas las estrategias didácticas para el dominio de los contenidos, pero orientadas a darle sentido al conjugarlos con la experiencia o vida cotidiana de los alumnos. Es por eso que las preguntas detonadoras en torno a los conceptos y su relación con la vida son muy importantes. En este paso, el mediador o el docente debe de tener el dominio de los conocimientos de las materias implicadas, dado que a través de las preguntas detonadoras se estimule la capacidad cognitiva de los alumnos y a través de esto ellos puedan reflexionar o analizar, al igual que se emplean técnicas como la lectura y la investigación. En este paso se pretende que los alumnos dominen los contenidos no por memorización, sino por explicación. Paso 3. Resolver en común. Es el momento donde los alumnos ejercitan la experiencia de vida y los contenidos aprendidos mediante una práctica escolar. El punto clave en este paso es la práctica. El mediador debe de ser un experto en diseñar prácticas, donde sus alumnos demuestren el conocimiento adquirido aplicado a un problema o a resolver un caso. Este paso es el más importante del aprendizaje situado, ya que a través de la práctica nos daremos cuenta si el alumno entendió la teoría. Por último está el paso comunicar y transferir. En este paso el docente y los mismos alumnos seleccionan la mejor manera de socializar el aprendizaje logrado. Los autores Hernández y Díaz mencionan que comunicar y transferir el aprendizaje hace que otros no solo conozcan el aprendizaje experimentado, sino que se sumen a él, lo refuercen y se hagan cómplices de él.
Con esto se comprueba que este aprendizaje tiene sus inicios o se basó en el trabajo de Lev Vygotsky y su teoría o enfoque sociocultural, dado que este autor menciona que todos aprendemos a través de la socialización, y la socialización es muy importante para que los conocimientos adquiridos a través de la experiencia se vayan transmitiendo, incluso de generación en generación. Aportaciones a la educación. El aprendizaje situado exige en la escuela una actividad creativa de interpretación del mundo. Requiere que los estudiantes operen en situaciones reales y auténticas, semejando a las formas de aprendizaje que se producen en la vida cotidiana. Básicamente lo que se busca con esto es que los alumnos se vuelvan pragmáticos, que puedan vincular todos los conocimientos teóricos con la vida cotidiana y así generen competencias que les ayuden a la resolución de problemas. Las situaciones educativas deberán estar organizadas en función de las posibilidades de desarrollo cognitivo de los estudiantes, lo que Vygotsky llamó la zona de desarrollo próximo o proximal. Esto es muy importante, dado que por muy cotidiana que sea la situación, no se la puedes dar a resolver a un pequeño que no ha generado la capacidad cognitiva para reflexionar y analizar y así dar una posible solución, al igual que tampoco se la puedes dar a una persona que no cuenta con los conocimientos teóricos previos que le permitan reflexionar y dar una posible solución. En segundo término, la experiencia debe ser guiada y apoyada a través de un proceso de andamiaje. Como mediador o como docente, tú eres quien lleva este proceso con tus alumnos. Para ello, es necesario que los conozcas en cuanto a sus capacidades, en cuanto a sus necesidades, intereses, perspectivas y condiciones. El mediador debe estar cerca para orientar al alumno, pero también debe reconocer cuando hay que tomar distancia para permitir la autonomía del mismo. También debe de ser firme para orientar el aprendizaje. La mediación debe estimular los saberes de los alumnos en sus 4 dimensiones, que serían saber, hacer, ser y convivir. Todo esto ya mencionado es sobre el papel que desempeña el docente de acuerdo a este aprendizaje. En cuanto al papel del alumno, menciona que éste debe comprometerse a participar en todo aquello que el mediador diseñe para que él adquiera el conocimiento. Hernández y Díaz mencionan que cada aprendiz conlleva una responsabilidad que tiene altas gratificaciones. Cuando el aprendiz descubre esas gratificaciones por saber algo o actuar en la realidad de manera correcta, la motivación aumenta por el aprender. Esto quiere decir que cuando el alumno llega a ser certero en su aprendizaje situado, le va a generar cierta motivación y va a querer aprender aún más. De mi parte sería todo, espero le hayas entendido a este tema y gracias por tu atención.